No pretendo en este video analizar las causas profundas del crecimiento de La Libertad Avanza ni su éxito comunicacional. Ese sería un tema para otro video. Lo que me interesa acá es otra cosa. Cómo quedó configurado el mapa político de la oposición y bajo qué condiciones reales podrían disputar el poder. Algunos apelan a la memoria, otros a la moral y otros simplemente a la supervivencia parlamentaria. Pero, ¿existe hoy una oposición capaz de articular una alternativa coherente al modelo de Milei? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Empecemos por el principio. El Partido Libertario, si bien fue creado en 2018, recién en 2023 aparece como un partido político nacional. Desde entonces tuvo que competir con distintos partidos políticos de diferentes ideologías y, como todos sabemos, en las elecciones presidenciales del 23 pudo obtener la victoria con la fórmula Milei-Villarroel. En las presidenciales de 2019 dio su apoyo al candidato Espert, pero este no sacó más del 2%. Cosa que cambiaría un poquito en las legislativas de 2021, donde el partido obtuvo el 5,55% y ganaron 4 bancas en diputados. Así entraron en Capital Federal Villarroel y Milei. El salto se da en 2023, donde obtiene el 30% en primera vuelta y el 55% en el balotaje, cosa que se vio reforzada en estas elecciones, donde obtuvo el 40% en las legislativas. Si hacemos un repaso de quiénes fueron sus contrincantes, hay dos que son muy claros, que en palabras burdas serían el kirchnerismo y el macrismo, hijos ambos de la vieja dicotomía peronismo versus radicalismo. Si bien se pueden hacer algunas aclaraciones del estilo el kirchnerismo no es peronismo, ni el macrismo es radicalismo, lo cierto es que son los más cercanos a sus antecesores o pudieron capitalizar esa corriente de manera más eficaz que otros. También se puede hacer otro análisis, que es que el país en realidad se divide entre peronistas y antiperonistas, o hoy en día entre kirchneristas y antikirchneristas, lo que pondría a La Libertad Avanza simplemente como otra expresión del antiperonismo o antikirchnerismo. Observación que podría estar fundamentada en el hecho de que tanto el PRO como la UCR fueron deglutidos por Milei, y que muchos analistas señalan que en el balotaje Milei lo ganó no tanto por sus ideas o propuestas, sino por el miedo u odio al kirchnerismo. Aunque para mí también las ideas de libre comercio o antiestatismo pesaron fuerte, principalmente en su núcleo duro. Sin embargo, otra lectura válida es que en la actualidad ya no hay tanto un bipartidismo o bipolaridad, sino más bien un esquema de tercios, como bien pronosticó Cristina Kirchner. Dicho esto, si bien muchos analizan este nuevo esquema de tercios, hay que considerar que solo son tercios en la medida que únicamente consideremos los votos emitidos, porque hay otro 33% que no fue a votar y desde el cual, si se logra apelar a sus intereses, puede surgir una nueva fuerza, o en todo caso engordar a una ya existente. Más allá de esto, el auge de La Libertad Avanza se termina comiendo al macrismo como al radicalismo y termina dejando Frankenstein como Provincias Unidas, que sacó un 7%. El tema para mí con estos partidos, que yo los llamo partidos negociadores u otros los llaman dialoguistas, es que sirven pura y exclusivamente para negociar un beneficio particular o partidario a cambio de votar a favor o en contra de una propuesta. Cosa que, a mi parecer, al común de la gente le parece detestable porque carecen de fundamentos firmes u objetivos claros. Entonces el voto, digamos, seguro termina siendo votar a los partidos que llevan la batuta en cuanto a la imposición de agendas y poder de fuego, distinto de estos que van básicamente donde sopla el viento. El único asterisco que haría acá es que no terminan de desaparecer del todo simplemente porque existen anti-kirchneristas o antiperonistas que no simpatizan con muchas de las medidas de Milei y por tanto quieren otra opción, pero que no sea acá. Sin embargo, después de perder el monopolio del entre comillas anti-kirchnerismo, quedaron sin relato propio e intentan reposicionarse como oposición racional o control institucional, etc., pero sin energía electoral ni liderazgo. La UCR carece de carisma y el PRO está fracturado entre quienes buscan alianzas con Milei y quienes prefieren diferenciarse. Su supervivencia depende de su capacidad para negociar espacio de poder y no de su conexión con la gente. Los kirchneristas siguen siendo el bloque con mayor aparato territorial y base militante, pero arrastra un profundo desgaste. Conservan su núcleo duro de votantes, aunque sin capacidad de expansión. Su discurso, centrado en la justicia social y la defensa del Estado, para muchos quedó encapsulado en un tiempo político anterior, o por lo menos la forma en que presentan esas ideas. Entonces, mientras Milei simboliza ruptura, el kirchnerismo encarna continuidad. Su estrategia es de
confrontación moral, busca presentarse como el único freno al, entre comillas, modelo del ajuste y apelar a la memoria emotiva del pasado. Sin embargo, esa estrategia funciona solo dentro de su propio electorado. El problema es que no conquista, sino que más bien resiste. Sacando los ya nombrados, hay otros que no pertenecen a los dos polos predominantes ni a ese Frankenstein, y son la izquierda y el nacionalismo. Desde la izquierda tenemos principalmente al FIT, y si quieren algunos también incluyen al MAS de Manuela Castañeira. Su papel es moral más que político. Denuncia pero no disputa. Lo que suele suceder es que dicen que el MAS le saca votos al FIT y a su vez el FIT le saca votos al kirchnerismo. Es un señalamiento de nunca terminar, pero lo cierto es que si bien tienen diferencias que parecen irreconciliables, cuando llega el balotaje se alinean con el peronismo porque claramente la otra opción está mucho más alejada. A mi parecer hay un solo escenario donde la izquierda podría ganar o casi ganar una elección, y con izquierda me refiero al FIT porque el MAS parece más una psyop. El escenario sería que el peronismo se fragmente, como parece que puede llegar a pasar. Hay una crisis económica fuerte que lleva a un ausentismo inclusive aún mayor que el 33% de estas últimas elecciones, lo que permitiría que la izquierda capte mejor un voto castigo bastante radicalizado y que a su vez su voto militante pese bastante más, dado que hay menos votantes. El caso del nacionalismo es más complejo porque hay una fragmentación mucho más profunda. Se podría considerar nacionalismo a distintos PJs provinciales, pero usualmente se terminan alineando, en este caso con el kirchnerismo, que es hoy Fuerza Patria. Los que destacan entonces podrían ser Guillermo Moreno, Santiago Cuño, Biondini o Ayerbe. Este es el único espacio con margen de crecimiento ideológico. Si logra articular una narrativa soberanista frente al globalismo libertario, podría captar tanto voto peronista desencantado como voto popular desilusionado con Milei. En un mundo donde se empieza a discutir de vuelta la cuestión del globalismo versus el nacionalismo, no me parecería extraño que algún partido nacionalista que juegue por fuera de la estructura del PJ pueda capitalizar votos si tiene algún líder carismático. Sumado a que si se da una crisis económica, puede explotar la cuestión de la soberanía apuntando a entidades como el FMI y los vínculos de Milei con Estados Unidos e Israel, y sus antiguas declaraciones como cuando festejan el Día de la Bandera yo veo un muro, o tweets anti-Malvinas como los de Experto o Ahmed Chet, etc. En este escenario pueden tomar tres caminos. El primero sería hacer entrismo en Fuerza Patria y tratar de moldear la agenda centrándose justamente en cuestiones nacionalistas. Entrismo no del todo difícil, más allá de la cuestión progresista, porque el peronismo ortodoxo de los 40 y 50 era fuertemente nacionalista. La segunda opción sería hacer entrismo, pero en la libertad avanza. Hay muchos puntos que comparten, más que nada en la cuestión cultural. Creo además que pueden pisar fuerte por la mejor calidad de dirigentes, puesto que en el mano a mano de la interna competirían con vedettes como Virginia Gallardo, Karen Reichardt, Lila Lemoine, etc. Aunque obviamente la gran disputa en este espacio pasaría por la agenda económica. Y la tercera es hacer un bloque entre todos ellos, aunque hoy en día juntos solo suman alrededor del 1,4%. En este caso, teniendo el apoyo del PJ NOCA, quizás sumen algo más. En fin, ¿por qué no logra consolidarse una alternativa? Bueno, hay muchas razones. Una es por el agotamiento discursivo. Todos repiten viejos relatos en un país que ya no cree en ninguno. También por falta de renovación generacional. Las caras son las mismas que hace 20 años y los nuevos no tienen aún legitimidad social. Por otro lado, hay una ausencia de narrativa emocional. Milei no ganó solo por las ideas, sino también por la emoción, y ninguna oposición logró construir un relato de esperanza, épica o futuro. Yo creo que una oposición eficaz debería cumplir tres condiciones. La primera es hablar en el mismo lenguaje de ruptura, pero con otro contenido. No puede volver al discurso de gestión ni al Estado benefactor. Debe ofrecer una nueva rebelión, no un regreso al pasado. Por ejemplo, una narrativa de soberanía integral, económica, cultural, tecnológica, etc., frente al libertarismo globalista. Creo que en ese caso puede competir de igual a igual si se comunica bien. También articular desde abajo y no desde los aparatos. La gente ya no confía en las estructuras partidarias. Una oposición eficaz debería nacer de movimientos sociales, sindicatos, jóvenes y comunidades locales con autenticidad y sentido de pertenencia. Y por último, construir identidad, no solo ser oposición. Mientras el resto define su discurso como anti-Milei, el libertarianismo se define a sí mismo como pro-libertad.
La oposición que logre redefinir el sentido de libertad, como independencia, comunidad o justicia real, etc., creo que puede llegar a competir en ese terreno. En definitiva, la oposición a la libertad avanza no está muerta, pero sí bastante desorientada. El kirchnerismo resiste desde la memoria, la izquierda desde la moral y el nacionalismo desde la intuición. Milei, en cambio, ocupa el presente. Pero cuando alguno de esos espacios logre reapropiarse del futuro, es que va a volver a existir una verdadera disputa por el poder.